Bienvenidos, bienvenidas a todos a otro episodio de este podcast. En esta ocasión tenemos a una gran invitada, una invitada que ya tenía ganas de traer acá a esta bonita canal. Y bueno, ella es Valeria, ella es una amiga de la escuela y de la universidad y pues también es artista. Por si quieren seguirla, por ahí vamos a dejar su Instagram para que chequen lo que hace y pues nos va a estar acompañando esta, en esta ocasión y vamos a platicar de la película El cadáver de la novia y vamos a dar nuestros comentarios, opiniones, reflexiones, pensamientos y todo aquello que nos haya eh, provocado esta película. Y pues nada, bienvenida, Vale, de nuevo, gracias por estar aquí y pues No, al contrario, muchas gracias a ti, Sofi, por la invitación. Es un honor para mí estar presente en tu podcast. Ya te había seguido, ya te había escuchado y pues ahora para mí es un honor estar contigo. qué bueno, qué bueno. Entonces, pues si quieres empezamos y como lo mencioné antes, la película es El cadáver de la novia y pues se estrenó en el año 2005. Es una película de clasificación A, por lo que es apta para un público como familiar. Y pues está a cargo de la dirección de Tim Burton y Mike Johnson en su elenco. Bueno, como la película es animación stop motion, los actores pues prestaron su voz. Entre ellos está Johnny Depp, Elena Bonham Carter y Emily Watson como los protagonistas, como Victor, Emily y Victoria respectivamente. Y la película está disponible en HBO Max para que la vean por allá. Y pues como tema principal, a mí lo que yo pude como rescatar y los temas que a mí me parecieron que son los importantes para la película, eh, pues un tema de matrimonio, promesas como de que suceden en las relaciones y pues el tema de la muerte, que es bastante interesante cómo lo manejan en esta película. Y como lo mencioné, las relaciones entre Víctor y Victoria, entre Victoria y Emily, y entre Emily y Victoria, que a mí me pareció interesante una con la otra. Y pues, ¿quieres comentar algo, Vale, antes de seguir? Sí, Dime. bueno, para mí esa película es muy importante, me gusta muchísimo. Le tengo un cariño inmenso porque lo compartíamos el gusto mi mamá y yo. Entonces, aparte, siento que tiene temas muy fuertes, a pesar de que es una película para niños Sí. también, sí lleva unos temitas interesantes que sí me gustaría platicarlos contigo, Sofi. Claro, Como lo dices, el tema de la muerte, creo que en México es muy común hablar de la muerte claro, y ahorita pues con las fechas que se aproximan, creo que la muerte como celebración. claro, En la película lo lleva mucho, los directores. Siento que cómo lo llevan a, pues sí, a la imagen, en el color, este, también pues con la representación de los cadáveres, de los muertos, sí. que me parece muy interesante. También lo que dices de las bodas, en las épocas que eran matrimonios arreglados, bueno, en fin. Sí, justo, pues de hecho también muchos de los puntos que mencionaste también son de los puntos que a mí me parecieron como muy importantes de resaltar de la película y que tienen como un significado pues como único para la película y para como el mundo que nos construye y para el mundo que nos presentan. Entonces, yo creo que podemos empezar con los personajes principales, como los vemos, y Ujú, con sus primeras como apariciones y qué nos dicen. Mira, por ejemplo, yo traigo que Víctor, pues casi es de hecho, es el primero al que vemos en pantalla. así es. Entonces,
lo que pasa con Víctor es que lo vemos dibujando una mariposa que tiene un color Ujú. muy particular, que es el azul, y que vemos como este ambiente de de su habitación y como yo creo que también ahí podemos descubrir un poco de la personalidad de Víctor, que a lo mejor sus palabras no, o las palabras no eran como lo fuerte de su personalidad y que a lo largo de la historia lo vamos a ver un poco ahí que se le dificulta como al momento de hablar con la demás gente. Y Sí, también que yo creo que ahí también muestra una cosa de un anhelo de libertad, ujú. no en el caso de que Víctor esté como eh, Tratado. ajá, pero, o sea, no literalmente, pero vemos después que con su familia tienen tienen una relación pues complicada porque Víctor está a punto de casarse, como lo dijo Vale ahorita, que va a suceder una boda que pues fue arreglada totalmente y creo que ahí puede ser como que se sentía pues presionado y como amarrado a algo que a lo mejor él no quería. Sí, Entonces, después, justo con las familias, conocemos a los padres de Víctor y a los padres de Victoria, que ambos coinciden en que sus intereses personales van más allá de los intereses de sus hijos y que ellos solo buscan como sobresalir en la sociedad por su fortuna o por tener una gran, como estatus. nivel socioeconómico, ¿no? Sí. ¿Y cómo viste esos personajes? Bueno, a Víctor, a la familia de Víctor y a la familia de Victoria. Bueno, pues como bien lo mencionas, creo que por la época podemos ver una situación que era como muy común. Sí. Este, pues siempre era como el arreglar el matrimonio para un bien personal o bien familiar, como es el estatus, el poder político, económico. A mí me pareció muy interesante también cómo lo abordan desde el adultocentrismo, que creo que es un tema muy importante de destacar, Sí. porque pues todo, absolutamente todo gira en torno al adulto, que son los padres en este caso. Los padres, la autoridad, como autoridad, perdón, el sacerdote también, que es como la autoridad, el que tiene la voz y el voto de todo. Em, Siento que, pues sí, los hijos son nada más utilizados a su conveniencia, como bien lo decías, están atados y pues tiene que ver mucho con la educación, ¿no? Que se les enseñaba Sí. de la moralidad y pues la ética que tenías que obedecer a tus padres, pues era algo que a lo que no se podían negar Ah, y lo podemos ver en la película. Se me hizo muy interesante cómo lo abordaron también. Desde lo que mencionabas acerca de Víctor, que a pesar de que su personalidad es, pues, introvertida, no expresa mucho con el lenguaje verbal, ujú. siento que a lo largo de la película sí logra tener como una madurez, a pesar de que es un joven o pues sí, no podemos saber bien qué edad tenía, pero, pues, sí se ve que es como un adolescente pasando a la adultez o a la juventud, y vemos su desarrollo de personaje, de ser un niño, estar, pues sí, en un círculo familiar, en donde no lo dejan desarrollarse, al parecer, porque vive a costa de sus padres, vive a lo que ellos les mandan, este, pues conforme pasa el desarrollo de la historia, creo que Víctor sí toma una cierta madurez en su personalidad. Sí, fíjate que también me pasó eso que noté con Víctor y justo creo que uno de los lenguajes muy bonitos que se me hicieron, que para mí fue como la forma en la que Víctor nos hablaba,
era de, y que expresaba más de lo que a lo mejor con palabras nos podía decir, es cuando toca el piano. En Sí, varias ocasiones durante la película hay un par de momentos en el que Víctor toca el piano y, y pues no habla, claro. Entonces, creo que las canciones, bueno, en este caso no tiene letra, es una, la pieza que está tocando Víctor, creo que nos decía más de lo que pues, nos podía decir. Y justo mencionando esto del piano, hay una escena que justo es cuando conoce a Victoria, que aparece por primera vez y Víctor está tocando el piano. Entonces, Victoria le comenta que lo importante que era para ella el matrimonio, ¿no? O lo que para ella significaba el matrimonio y que Víctor en ese momento como no supo como responder, pero al parecer al ver a Victoria como que cambia de opinión. Pero sí. luego también pasa que ya ves que tienen como, les anuncian que va a haber como un ensayo de la boda que iban Ujú. a tener. Y justo toda como esa escena y como esas escenas me parecen, oh, sí, sí tienen como un toque ahí como cómico por lo que le pasa a Víctor. Está como todo torpe por muchos momentos, Sí. pero aparece un personaje que es Lord Barkis, que Ujú. él aparece a solucionar varios momentos ahí como en esa escena del ensayo de la boda. Y para mí como el personaje era alguien que quería tener todo bajo control. Y al contrario de Víctor, o sea, ahí aparece como ese contraste con los personajes que uno piensa, bueno, ¿a quién prefieres? Creo que era como lo que un poco nos querían dar a entender de a quién preferíamos que se casara con Victoria, a alguien que todo el tiempo está como chocando con cosas o que no sabe qué hacer, o alguien que puede como responder a ciertos momentos como de crisis, ¿no? A ciertos momentos en los que uno no sabe ni qué hacer, pero ese señor tenía como la respuesta, ¿no? Pero justo con Lord Barkis, pues bueno, luego vemos que no es un personaje que nos vaya a agradar. Es un personaje que, digamos, sí, es lo mejor del mundo, pues no. Entonces, luego averiguaremos por qué, les diremos por qué. Y pues creo que lo que mencionas siento que es lo que te mencionaba anteriormente, Sí, sobre el adulto, ¿no? Vemos que este señor, pues hasta el aspecto de su personaje es ya una persona pues mayor, sí, por lo tanto ya tiene como más experiencia, una madurez, el control de sus emociones, algo que Víctor pues no lo tenía en absoluto. ok, Entonces, siento que sí es como tú dices, o sea, ahí en la trama, pues vemos que los papás lo que buscan es seguridad, o sea, claro, tanto económica como, pues en situaciones, querían el control, querían, pues sí, la seguridad, ¿no? Y creo que era algo que este Lord, pues, ofrecía sí, hasta a su familia. sí, sí, justo. Y, y bueno, o sea, pasa que este señor se presenta como quien va a tener como el control de la situación. Y bueno, se acaba Ujú. con esa escena en la que tienen el ensayo porque Víctor se va y huye como de la situación. Después, pues Víctor se va como a un bosque que está cerca como del pueblo y él tiene como un momento en el que toma como seguridad de nuevo y dice los votos o esta promesa que le costó tanto trabajo en el ensayo con Victoria. Entonces dice como bien todas estas palabras y estas frases y aparece Emily. Entonces, pero quería hacer como una mención a las frases y a como a esta promesa y a este juramento que se hace en la boda que iba a Los suceder. votos. Ujú. Sí.
o sea, creo que es como una idea que comúnmente se nos ha dicho sobre las relaciones y los eh, matrimonios que se juran como amor para siempre, pero a lo mejor trayéndolo como a ejemplos de nosotros, pues de la vida cotidiana, de la vida humana, pues que a veces no siempre funcionan. Entonces creo que como estas frases y estas palabras son muy bonitas, claro, pero también hay que ser un poco como conscientes o como con cuidado al momento de que pues el amor puede que no siempre funcione. O sea, creo que ahí es como que estas películas que siempre nos dicen, no, el amor lo puede todo, pero creo que hay que ser como, como les dije, como conscientes y como responsables en el que estar con alguien pues significa pues mucho más allá que tenerle, que quererlo, ¿no? Que quererlo y querer estar con él o con ella o con ellos pues, por toda la vida, ¿no? Ujú. Creo que también es como un mensaje que la película en general nos da, o sea, que el amor como que existe, claro, pero pues aparece como o se da como de muchas formas y que siempre nos va a enseñar algo. Pero bueno, no sé si quieres decir algo sobre eso, ¿vale? Sí, pues creo que como dices, se muestra como estos votos, ¿no? Que suelen ser muy comunes en las bodas, que son muchas veces como juramentos en vano, Sí, juramentos vacíos y pues como dices, o sea, creo que actualmente ya somos más conscientes de nuestras relaciones personales, ya sea de pareja, amistad, familiar, lo que sea, pero pues que es más como una elección, ¿no? Y un compromiso que se forma día con día, no sí, un momento y a ver qué pasa después, sino es una constante que se debe mantener ahí. claro, claro. Sí, hay muchísimo que podríamos decir acerca de, pues, de las relaciones, pero eso sería tema para otro video. Así es. Pues, vemos que aparece Emily y pues pasa como estas escenas en las que Víctor aparece en la tierra de los muertos y en el ambiente, en la atmósfera que nos construyen sobre el mundo de los muertos es que es totalmente distinto al mundo de los vivos porque Ujú, es como hay muchos colores por todos lados. Justo los personajes tienen un aspecto, bueno, cuando están muertos y cuando los muestran ahí que se ven azules, creo que como para diferenciar de cuando uno está vivo y cuando uno está muerto. Pero me pareció como algo muy chido como que tomaron esa decisión de nunca esperarías que un muerto se viera azul, claro, en la animación todo es posible. Entonces, así es como vamos a Así ver es. a todos los personajes que están en ese mundo. Entonces, ¿qué pasa? Es que están como en un bar, como en un lugar donde todos están reunidos y pues hay música y hay como reuniones ahí como por todos lados. Y justo con la música y con las canciones que van a pasar en esas escenas es que conocemos la historia de Emily, que nos cuentan que es un relato de amor, pasión y dramática muerte. Y Mm. nos cantan una canción muy bonita sobre la historia de Emily. Y, pero a mí me pareció como, o sea, la canción tiene como muchas frases en las que nos da como muchas pistas y como muchas referencias de cómo pudo haber sido la vida de Emily o cómo fue antes de, pues, de su trágica final, ¿no? Y Ujú. de hecho, hay una parte en la que se muestran unas sombras y hay una sombra muy, ¿cómo se dice? Como muy Peculiar. familiar. Exacto. Exacto. Que a quienes pongan atención en la película podrán dar cuenta de quién es. Eh, entonces, nos cuentan la historia de Emily. Y
antes de como dar mi comentario al respecto de como, qué pasa con Emily, no sé si quieras decir algo, ¿vale? Sobre la canción o sobre la historia de Emily. Pues mira, a mí, ahorita que dijiste sobre la canción, algo que quería comentarte es que se me hace muy padre cómo lo resolvieron, porque si te fijas, todas las canciones no aparecen nomás porque quieren cantar, como Exacto, lo suele hacer Disney. Aquí podemos ver que las canciones realmente tienen un sentido claro, y te hacen una descripción de lo que puede suceder, de los personajes, que no son solo están ahí de relleno, sino que realmente tienen como una solución padre de la historia. sí, Y sobre todo esa canción que te da como muchas señales, sí, como dices eso de las sombras y ese tipo de cosas que te da como hay un guiño de lo que puede pasar, pero no le tomas atención hasta mucho después. Yo claro, sinceramente nunca me di cuenta hasta la segunda vez que la vi. Eh, pero sí, o sea, desde la canción esta que dices, sí, podemos ver que sí, realmente Emily también parece ser como Victoria, o sea, con una familia de poder político y económico, este, pero que sí tiene dinero. exacto. Entonces sí es como muy interesante cómo lo resuelven. Sí, de hecho, o sea, justo la película, o sea, cabe dentro de un género de musical, pero como dices, no es un musical como los hemos visto en Disney, sino que a lo mejor aquí nos puede como decir que las canciones tienen un peso como más importante para la historia, tanto para la historia como de la película, tal cual, como para los personajes y que nos cuentan más sobre quiénes son los personajes que estamos Ujú, viendo. Y de hecho, a mí lo de la muerte de Emily me parece eh, como un paréntesis muy importante porque vemos que quien es culpable de su trágico final es este señor Lord Barkis. ujú. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué me hace tanto ruido ese señor? Ah, ¿por qué? Como justo como la canción lo dice, pues este señor y Emily tenían una relación y se iban a casar. Entonces, Ajá, Eh, al parecer, lo que nos cuenta en la canción es que los padres de Emily no estaban de acuerdo, entonces ellos se escapan y se van a parecer a este bosque donde aparece Emily por primera vez y que la vemos con Víctor. Y ahí pues la asesinan, la matan. No sé si YouTube me vaya a me voy a quitar algo, pero bueno, por ahí haremos algo en edición. No, le quita su vida. Entonces, justo a mí me hacía como ruido que estaremos hablando de un feminicidio. No, no. exacto, yo también lo pensé. Entonces, claro que me di en la tarea de investigar qué características tiene un feminicidio. Y justo había varias en las que coincidían, o sea, tal cual fue lo que ocurrió. Y justo lo que mencioné fue que la persona que este acto terrible tuvo que haber tenido una relación ya sea sentimental, afectiva o de confianza con quien perdió la vida, en este caso Emily. Ujú, Y que otra característica era que eh, ocurría como en un lugar como fuera de, como de una ciudad o de un pueblo, en este caso, pues donde el estaba bus. Emily, o sea, Ujú, justo sucede en un bosque. ¿Y con qué propósito? Pues de que nadie se más se enterara, que no fuera como, ay, vimos a este señor o vimos a Emily que corrió para tal lado. No, o sea, el propósito de que no la vieran, pues era que se fueran a otro lugar. Y pues justo pasa que este personaje de Lord Barkis, hay muchos momentos durante la película que se le ve que tiene otras intenciones
al relacionarse con mujeres, en este caso pasó con Victoria y pasó con Emily, que quiere como aprovecharse de a lo mejor la posición en la que tiene su familia, tanto económica como social, y pues beneficiarse personalmente solo a él. Entonces, mm, no sé si decir que coincide totalmente a lo mejor con todas las características de un feminicidio, porque habría que ser como más, ¿cómo se dice? Pues tener más investigación, ¿no? Sí, claro, Respecto a o eso. sea, pero hay que tal vez verlo con, como con esas características y que es un mensaje que a lo mejor la película no quería dar, no era su propósito, pero para nosotras, en este caso, y por lo que uno de los objetivos como del canal y de estas conversaciones es que analicemos estas partes en las que pareciera que las películas no tienen un objetivo como demostrar una violencia como muy muy evidente hacia las mujeres, sino que puede estar como, ¿cómo se dice? Como oculta tal vez, o como no evidente en las películas, en este caso de una película familiar, y decimos, bueno, entonces, como que nos está contando esto? Pero bueno, es como un tema que me parece a mí importante. No sé si algo te haya, que me dijiste que sí, que tú también pensaste que Sí, te podía. pues es lo que te decía, o sea, la película, tiene como muchos temas que pareciera que no tienen vigencia o que está muy atemporal porque la vemos en una época victoriana que decimos, bueno, pues no tiene sentido ahora, pero pues claro que tiene vigencia, o sea, esto de los feminicidios, que es un tema delicado, a lo mejor y antes no nos hacía sentido, pero creo que en la actualidad, con lo que está pasando y con lo que hemos visto en las noticias, es una realidad y Claro, es algo que a la hora de ver la película tú logras como captar que a pesar de que no era la intención, como tú dices, del director o de los directores, ajá, sí te da como, sí, es como un abrir los ojos y un recapacitar de, claro, esto está pasando y esto es muy vigente. claro, Y el que sea para niños también me, me hace como ruido, pero a la vez digo, pues qué bueno que lo pueden ver, a lo mejor no lo entienden en pues su edad pequeña, pero o sea, quizás, pueden saber o pudieran preguntar que es una realidad que pudiera ser y cómo prevenirlo, o cómo, huir de la violencia, denunciarla para que no suceda y no siga pasando, porque, pues, es claro. muy triste. Sí, o sea, es como, es muy, muy importante que a lo mejor nosotras que sí nos dimos como cuenta de que puede darnos este mensaje en la película o como exponernos este caso, que pues lo digamos y que es porque nosotras, pues claro, como mujeres y como viviendo en un país que es difícil tratar estos, es muy difícil tratar estos casos con la seriedad que debería y con la, ¿cómo se diría? Pues a lo mejor con la mejor forma de tratarlos, ¿no? O sea, como solucionarlo, pero pues no. Entonces, ojo ahí, gente, véanlo a lo mejor con los mismos ojos que lo estamos viendo nosotras para que les dé como más que hablar y más que como comentar de la película. Hay mucho Podemos, que este punto que tenía para ya terminar con el personaje de Lord Balkis es que también en otro momento de la película, justo casi cuando va a suceder como el evento de la boda con Victoria, eh, el señor admite que quería terminar también con la vida de Victoria para un beneficio propio y es cuando ya este señor perdió el que control. el control exacto y hizo que perdiera la humanidad también. Sí. Entonces, eh, pues sucede como esa, esa situación también con este señor y con Victoria.
también, o sea, un poco recordando la situación de Victoria, es que sus papás también no creían que ella, de hecho lo dicen que con su aspecto físico y con su cara, las iba a sacar como de la pobreza. Entonces también hablar de que la belleza física era importante justo para la época en la que nos retratan la historia de la película y que también Ujú. podemos como traerlo A la al mundo, actualidad, ajá, al mundo real, que por mucho tiempo, o como la belleza ha sido un tema importante y un tema que causa como muchos puntos en el que los estereotipos siguen siendo como latentes vigentes, en sí. nuestra generación y en las generaciones pasadas que siempre se nos imponen cánones o se nos imponen ciertos tipos de aspectos y de bellezas y que pues muchas veces son complicados, ¿no? Como de alcanzar y de lograr y siempre ha sido como temas que nos tocan a muchos. Entonces, por ahí también se los dejamos, gente, para que le den una pensada sobre eso. O como, sí, ¿no? Yo sí, ¿no? Sí, una reflexión, una breve reflexión. Sí, así. Este, bueno, también otro tema que ya, también ya pasando a temas como finales, la parte en la que Emily conoce a Victoria es como otro gran problema y otra situación que ocurre entre los personajes principales es porque se trata como esto de las mujeres que son la otra o las mujeres que están como fuera, que se conocen fuera como de las relaciones y que pues eso está mal, ¿no? Para la película en la que dice, no, pues es que cómo vas a conocer a otra mujer si estás casado, ¿no? Y pues es también un tema que hay que reflexionar. ¿Por qué? Porque es importante para los personajes y para lo que va a continuar en la historia. ¿O cómo ves? ¿Qué nos puedes Pues decir? mira, lo que dices se me hace, interesante mencionarlo porque siempre nos han como puesto que las mujeres, somos rivales, ¿no? Y que tenemos que competir siempre por un hombre, cuando no debería de ser así. Am, Creo que es importante analizar esto porque en la película también nos muestra como una resolución bonita, razonable de cómo se soluciona el conflicto entre ellas 2. Sí, Vemos que Emily creo que, lo toma todo de una forma, este, pues sí, madura. sí, Este, el cómo ella entiende todo al ver la situación y hay como una resolución muy bonita. A mí se me hizo muy bonito cómo lo enfrenta su realidad, pero sin atacar a Victoria y tampoco poner en mal a Víctor, porque um, pues no fue una competencia nunca, pero así nos suelen hacer ver las cosas en la realidad. sí, sí, o sea, justo tal cual. Podemos como leerlo de esa forma en la que eh, pudo haber sido que tal cual las pudieran haber puesto a competir por quién se quedaba con Víctor, pero qué bueno que la película nos da como esta solución en la que sí, o sea, Víctor parece ser como que él también quiere como un bien para ambas, entonces también tiene una participación como activa y como también podemos decir que madura en la que quiere solucionar las cosas, ¿no? Y que hasta, bueno, en un momento él como que toma una decisión en la que prefiere, bueno, no sé si decir prefiere, en la que decide tal cual quedarse con Emily y como
pues tal cual morir, o sea, tomar un veneno que era necesario para que surgiera como la unión con Emily, porque pasa que justo mencionan que hasta que la muerte los separe y la muerte ya los separó porque Emily ya no está viva. Entonces, la situación que tienen pues es que Víctor muriera. Entonces pasa como esa situación y también creo que justo, bueno, no sé si justo antes de esa, pero también hay otra parte en la que Víctor le dice a Emily que pues casarse con ella o estar con ella pues había sido como un error, que él quería pues a Victoria. Y vemos que hay una parte en la que Emily tiene una canción muy bonita también, en la que nos dice, ella nos cuenta que pues como, que pues claro que Víctor va a preferir a Victoria porque pues ella está viva, pero que Emily también sentía como un dolor, pues a pesar de que ella no está viva, o sea, cómo nos iban a explicar que un cadáver sentía dolor y me parece muy poético la forma en la que nos lo dicen, que claro, ella pues siente dolor al ver que la persona a la que ella quería en ese momento pues no la eligió. O digo, no Y sé. luego, Sí, 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 dime. más que nada, siento que fue como una metáfora, porque Sí, a lo mejor, muchos hemos pasado por ese tipo de situaciones en que nos sentimos un poco menos o, pues claro, sí, el autoestima, no sé. Creo que la situación en la que está situada Emily, sí se pone como en lo que te decía, como esa competencia entre mujeres sí, de es que ella tiene esto, es que yo no tengo esto. Creo que lo aborda de una manera inteligente los directores y los guionistas. Además de lo que te decía, pues, cómo vemos que todos los personajes llegan a una cierta madurez, si te fijas. O sea, nuestros tres personajes principales, siento sí, que conforme avanza la película van madurando y creo que Emily también fue como que recapacitó claro, y aparte de que tiene un valor ahí como de sororidad con Victoria. mm, O sea, yo siento que esta parte de esa comparación que se hace en esa canción, sí siento que es como una metáfora o una alusión de lo que en realidad sí sucede y que a todos nos ha pasado. sí, sí, claro, tal cual, o sea, también es como una de las partes en las que la película tiene un valor y como se hace como más personal en la que nosotros nos podemos llegar a identificar con lo que siente Emily. Claro, ese momento del personaje de Emily es muy significativo. Y también, justo como ya lo hemos mencionado en varios momentos de la conversación, es que la música es muy importante y es como, eh, pues va como de la mano con toda la historia y también nos cuenta muchísimas más cosas. Y Ujú, pues a mí como las dos canciones que me parecieron como bien importantes y para resaltar para la película es la de la historia de Emily y justo la de la escena que acabamos de mencionar, que es cuando Emily nos expresa que siente dolor. Y después también hay otra canción, pero eso ya sucede como ya en el acto final, bueno, en los momentos finales en las que vemos a la boda sucediendo en el mundo de los vivos. ujú, Te voy a retomar, de hecho, un comentario que hiciste al principio sobre cómo, eh, sobre todo nosotros aquí en México, nos relacionamos o tenemos una celebración importante con los muertos, con lo que significa eh, que hay más allá de la vida, perdón, de la muerte, y ujú. lo que puede, todo lo que implica, todos los significados que puede tener, y que vemos también como esas situaciones en las que mencionan frases como que no me vayan
como se dice, no me vayan a matar de la risa cuando una señora que está como viejita dice que eh, está con los muertos, ¿no? Y se encuentra con ellos. Y de hecho, durante toda la película hay como esas frases que parecieran como sarcasmo, no sé si dicen, o metáforas o chistes, que hacen como ese juego de palabras entre la muerte, el tema de la muerte y, y pues el mundo vivo, ¿no? Y que esto es un punto también para la película en el que hay varios momentos en los que puede ser graciosa, puede ser como chistosa y pues eso, darle como otro punto a la película. Y Ujú. pues eso sobre ya como las escenas finales que viste. Am, bueno, a mí me parece interesante cómo ya ahí se ve mucho el contraste de, ahora sí, el mundo de los vivos y de los muertos, que es lo que mencionábamos al principio, sobre, pues, el uso que hacen ya hablando, pues, más como de lo técnico, de la realización, Sí, cómo utilizan, pues sí, el color para como diferenciar, ¿no? Y ver la maldad que es como corrompida por la vida, la tristeza, cómo vemos los tonos grises, los rostros de los vivos que se ven demacrados y sufriendo y al contrario los vivos pues divirtiéndose, celebrando. sí, Creo que en esa parte ya como de la unión de estos dos mundos podemos ver ese contraste. También podemos ver el contraste de actitudes y de valores, mm, que es lo que te decía, o sea, como la maldad corrompida por la vida, que a lo mejor y sí nos hace mucho hincapié de que al final, pues, recapacitamos o recapacitamos, porque los muertos se nota como tienen un nivel de respeto hacia sí, las cosas, hacia dirigirse con las personas. Vemos cómo hasta en una parte un cadáver silencia al sacerdote que se agarraba gritando sí, y es como ponerle un frenillo ahí porque sí se nota pues esta diferencia, ¿no? sí. De los dos mundos y de las actitudes que toman respecto a todo. Sí, o sea, justo porque también podemos darle como la razón en la que, pues justo en el mundo de los vivos, siempre queremos como darle una explicación a todo y queremos como controlarlo todo, pero cuando pasan estas cosas de cómo, o sea, cómo va a haber una boda entre un vivo y un muerto, pero bueno, en la película pasa y que es interesante y bien chido y bien curioso que la película nos haya tal cual llevado a esa situación en la que estamos viendo la unión de una persona viva con uno muerto y que están como todos estos contrastes que ya mencionaste de cómo reaccionamos cuando vemos ese tipo de situaciones y cómo pues la muerte es como bien, como bien sorprendente siempre, pero a la vez decimos, es algo que vamos a terminar como, no sé, como haciéndolo parte de como del momento, ¿no? Así, diciendo, bueno, pues ya están aquí, como, ¿por qué no les daríamos la bienvenida? ¿O por qué le oímos tanto a algo que pues está pasando? Y, Ujú, y pues pasa que sucede pues lo de la boda y vemos que entra esta Victoria justo, que entra a la iglesia y ve a Víctor con Emily y pues ella pues se hace un lado, no, no pasa como en las otras películas en las que ella se hubiera interponido en la situación, en la relación, pues en este caso no, gente, no, no hay más drama ahí por el momento. ujú. Entonces Victoria se hace a un lado y pues ella mira como a lo lejos y Emily se da cuenta y detiene la boda antes de que Víctor
tome la copa en la que tenía el veneno. Y es ahí también donde vemos la conclusión en la que los personajes y claro, su arco como de desarrollo en el que los tres aprenden a llevar esa situación, a solucionarlo como de la manera eh, más madura, como ya lo hemos dicho, y pues todo se arregla, ¿no? Y este señor, el Lord Barkis, él termina muriendo, gente. Qué bueno. Él se va al mundo de los muertos, se lo llevan, se lo lleva la cocinera, la que hizo el pastel, y está muy chistoso cómo se va. Pero justo también hay como un enfrentamiento entre Víctor y este señor antes de que se nos fuera. Y, y también ya luego Emily, Victoria y Víctor tienen como una conversación, como una... intercambian palabras en las que dicen, bueno, dice Emily, pues yo no es correcto que yo esté aquí en esta posición en la que me voy a quedar con Víctor. Creo que lo correcto es que Víctor se quede con Victoria. Y pasa creo que una de las escenas como más bonitas, tanto visualmente como estéticamente, como a nivel de producción, me imagino yo, que en la que Emily, así se menciona en la película, es liberada y todo poético, ¿no? Y también yo hago como la conexión con la primera escena, o sea, justo de la película tal cual, en la que vemos que Víctor libera una mariposa azul y que justo en lo que se convierte es mariposas azules. Y Sí, muy padre todo. ¿Y qué tienes que decirnos, vale? y bueno, pues justo, justo eso te iba a comentar. Creo que ya en las escenas finales podemos ver cómo existe esto de asimilar la muerte. Sí, Desde que van llegando los muertos al mundo de los vivos, podemos ver hay esta reacción, ¿no? Que es muy humana y es muy natural, como este miedo, este huir, sí, el querer huir de la muerte. Y al final, cómo vemos la aceptación, como estas etapas del duelo de la muerte, podemos verlas ahí, implícitamente, perdón, este, pues que ya como esta etapa en la que aceptan y que se reencuentran con sus familiares y que en vez de verlo con temor o con miedo o con esta reacción de huir, lo asimilan, ¿no? Y lo mm, aceptan. Y hay como esta resolución. También lo vemos en el caso de Víctor, que, que toda la película prácticamente se la pasó huyendo. sí, Y cómo al final hay esta asimilación de las cosas, este entendimiento de lo que es la muerte, de lo que es las relaciones, pues sí, la situación en sí en la que estaba viviendo mm, y la asimilación por parte de Emily, que sí, también era como, pues sí, tenía este anhelo, este deseo de querer casarse y aunque no lo logró como ella lo esperaba, creo que al final lo que ella quería era sentirse, pues sí, comprendida, acompañada, amada. sí, Al final, esta asimilación de esta realidad, que también es como su asimilación de su muerte y es cuando se libera. Y justo eso de la mariposa me parece muy interesante porque estuve investigando ujú, y creo que la mariposa siempre ha tenido como un simbolismo muy bonito para muchas culturas. De hecho, en la maya, en la azteca, en la cultura japonesa, la mariposa tiene este simbolismo o esta relación con el alma del sí, fallecido. Entonces, también encontré que la mariposa se asociaba con las etapas de la infancia y creo que por eso le hacía como relación a Víctor, que te decía que era como muy niño, muy inmaduro en sí, en esta etapa inicial y cómo
cómo va cambiando, vemos cómo libera la mariposa como en señal de sí, ya estoy en mi etapa adulta, Sí. pero también en esta libertad de su espíritu, del alma, y lo vemos con Emily a la hora de que, pues sí, lo asimila y se libera. Sí, sí, tal cual estoy totalmente de acuerdo contigo en la que, justo de hecho, estoy recordando que la mariposa, después de que la libera Víctor al principio de la película, ella hace un recorrido por el pueblo, nos da como un vistazo de cómo es que vive la gente ahí y es como que nos da un tour, nos da un viaje como mostrándonos las situaciones en las que estaban viviendo las personas y cómo es que un poco nos podemos imaginar a tal vez la mentalidad que tenían en ese pueblo y justo también por la forma en la que viven, trabajan, sus relaciones suceden o cómo es que eh, pues tal cual, cómo es el mundo en el que ellos viven y podemos ahí darle como otro punto y otro significado al tal vez un personaje bueno, no sé si considerar a la mariposa como un personaje, pero sí como eh, Símbolo. un símbolo, ajá, justo, un elemento que nos va a decir en varios momentos como otras significados y otras formas en las que los mensajes de la película van a hablarnos y nos van a decir medio de ella. Y pues también como volviendo un poco a la situación en la que Emily se libera, pues justo también el amor que ella sentía por Víctor, creo que también fue una parte en la que ella se sintió liberada. Y también, creo que también lo mencionan en la peli, en la que el hecho de que alguien pidiera su mano de una forma como sincera o de una forma pues en la que no le iba a, vaya, a causar un daño como tal vez, no sé, como muy, como, tal vez personal, o sea, como más allá de lo que ya le pasó a Emily. Ujú. O sea, el hecho de que haya sido Víctor y la personalidad de Víctor creo que también ayudó al personaje de Emily a que era como ese mensaje, ¿no? Que de que ella por fin sintió que hizo lo que tenía que hacer, cumplió con su misión en el mundo de los muertos, la trasciende. Ujú. Sí. Entonces, pues yo creo que por ahí podemos dejarle. No sé si quieras agregar algo más, ¿vale? No, pues vean la película, está muy padre. Sí, o sea, ya les dimos los spoilers al mundo. O sea, es una película que, justo como también lo mencionaste, no tiene licencia. O sea, a pesar de que ya tiene muchísimos años la película existiendo, pero es una película que si la vuelves a ver, te va a decir algo totalmente distinto. Y, Ujú. y siempre hay algo que descubrir de esta genial película. Y también es una de mis películas favoritas. Y me imagino que la de muchos, ojalá quien nos escuche también sea de sus favoritas y que nos comparta si pensó algo igual a lo que dijimos nosotras o tiene Se algo. encontraron, ajá, también se encontraron más simbolismos. Sí, 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 justo. Eso es muy, muy valioso también como para seguir alimentando estas conversaciones. Y pues nada, vale, muchas gracias por compartirme todo lo que me compartiste. Esperamos tenerte en otra película, otra serie, no sé, lo que tú quieras, documental también, Bien. ¿vale? Ok, Sofi, no, pues gracias a ti por invitarme. La verdad que estuvo muy a gusto ese ratito platicando, exhibiéndonos. Sí. Pero estuvo muy padre, Sofi. Ojalá y sí tengamos la oportunidad de participar en otro. Muy bien. Pues, pues nada, gente, gracias a quien nos escuchó. Les dejamos el Instagram de Vale y el mío y el Twitter, la cuenta de Twitter del canal. Y
para que vayan a comentarnos cosas sobre la película o sobre alguna otra que ya hemos revisado en el canal, vean los videos que ya tenemos y pues nada, gracias por escucharnos de nuevo y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye. Bye, gracias.